Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy presentaremos nuestra videoclase de emprendimiento 3 y 4. Antes de empezar nuestra videoclase de emprendimiento 3 y 4, quiero saber cómo estamos en línea. Parecer estamos bien. Continuaremos entonces nuestra presentación. Bueno, el docente a cargo de esta presentación es el docente Ángel Schneider Palacio Sánchez, soy contador público, especialista en finanzas, magíster en administración financiera de la Universidad de AFIT. Bueno, el objetivo es reconocer los aspectos y elementos necesarios para construir el juego de completo estado financiero cumpliendo unos requerimientos mínimos establecidos dentro de la regulación financiera y así que permita presentar la información adecuada para la toma de decisiones de ellos. De igual forma, conocer el proceso de transformación, el proceso de cada una de las partes administrativas dentro de una empresa, como igual su forma de producción o su manera de producción. Para ello empezaremos entonces con la siguiente presentación o el orden del día. Nuestro orden del día es el siguiente. Definición de los procesos productivos, clasificación de los procesos productivos, definición de procesos productivos, etapa de procesos productivos y administrativos, principales estados financieros y al final unas conclusiones. ¿Ok? Cuando nosotros definimos lo que es un proceso productivo, se puede definir como la forma en que una serie de insumos se transforma en un producto mediante la participación de una determinada tecnología o combinación de la mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de la operación. Es decir, dentro de ese proceso productivo podemos encontrar lo que es los materiales, mano de obras y costos indirectos de fabricación para llegar a un producto, ¿sí? Mediante todo eso, mediante un proceso, ¿sí? Cuando hablamos mediante un proceso, podemos clasificar los procesos productivos en varias formas. Inicialmente podemos decir que son distintos a un proceso de son distintos a los procesos productivos, se pueden clasificar en una función de flujo de productivos o del tipo de producto. Y cada caso tendrá diferentes efectos sobre el flujo de fondos. Considerando su flujo productivo, podemos decir que es el proceso que puede ser en serie o puede ser pedido por un proyecto o en serie cuando se elaboran ciertos productos cuyos diseños básicos es relativo y establece un tiempo cuyo destino es un gran mercado. En esa identidad podemos decir que la producción en serie puede ser en unos altos grados de especialización que se genera o se genera económicamente mediante unas escalas y hay unas ventajas y unas desventajas frente a ellas. En cuanto a las ventajas podemos determinar nosotros que son altos niveles de eficiencias. Como segundo podemos tener necesidades de personal o menor destreza debido a que se hace una misma operación. Y como desventaja podemos conocer también lo que son difícil adaptación para líneas de fabricación de otro producto. Y por último, exige bastante cuidado para mantener balanceada la línea de producción. ¿Qué se quiere decir con eso? Que se recomienda que el uso, cuando se fabricara, solo se puede producir varios productos a cambio de unos mínimos. Ahora, en cuanto a la producción por proceso o por proyecto, podemos determinar nosotros que por proceso es un pedido de producción en proceso en el cual hay diferentes necesidades o es necesario o necesariamente que sea flexible mediante una flexibilización de la mano de obra, el equipo o suficientemente ductible para adaptarse en las características de cada solicitud. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante una rama de diferentes elementos para llegar al objetivo final. Sin embargo, cuando hablamos de una producción de proyecto, ¿esto qué implica? Implica que hay una característica muy compleja dado a que es por pedido. ¿Qué quiere decir eso? Que cada conclusión o es un único elemento general. Un ejemplo, cuando decimos que quieren fabricar un elemento particular, supongamos un jet, ¿sí? Personalizado. Entonces va a ser por proyecto o va a ser algo por pedido, ¿sí? Y su estudio es de un origen más factible. Ahora, cuando hablamos nosotros de qué es un proceso administrativo, en cuanto al proceso administrativo, ¿a qué nos hacen referencia? Que es una secuencia de etapas apegadas a una lógica que se aborda con los aspectos que considera la administración para su aplicabilidad. Esto lo dice según Rangel. Hay otro concepto de acuerdo a los procesos administrativos que nos dicen que es el proceso en el cual la administración da acciones, comprenden varias funciones, etapas indispensables para darlo a conocer,
para aplicar a cualquier estructura y conjunto de dichas etapas que se conocen con el nombre de proceso administrativo. Eso lo dice Ruja y Aguilar. Bueno, en esta orden de idea podemos decir que dentro de un proceso administrativo se dividen en dos elementos fundamentales, lo que es la mecánica y la dinámica. Cuando hablamos de la mecánica, esta está constituida por la fase de planeación y organización. Y cuando hablamos de la dinámica, está constituida por la fase de dirección y control. En ese orden de idea podemos decir nosotros que tenemos que preguntarnos cada una de las fases del proceso administrativo. Inicialmente, cuando nos preguntamos en la parte de planeación, nos hace referencia a qué se va a hacer y qué se quiere hacer. Y en la parte de organización o organizacional, cómo se va a hacer. En la parte de dirección podemos decir que está ver qué se hace, ¿sí? Y en el control, cómo se realiza. Esa orden de idea podemos mirar entonces dentro de las etapas y fases de elementos del proceso administrativo, que está dentro de esa etapa y fase de elementos de la parte mecánica está la planeación, y dentro de la planeación hay los siguientes elementos, lo que son los objetivos, las políticas, la política y procedimientos, programas y presupuestos. Sin embargo, en la parte organizacional o organización tenemos lo que es la división del trabajo, la jerarquía, departamentalizaciones, funciones y obligaciones y coordinaciones de ella. En cuanto a la etapa de fase y elementos de proceso administrativo que enfocamos en la parte de la dirección, en la dirección vamos a encontrar lo que son los aspectos humanos, motivación, comunicación, toma de decisiones y supervisión. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos aspectos, miramos que son muy importantes para el tema del proceso administrativo, incluyendo ahí el tema del control, que para nosotros es muy importante, aparte del control, que es mirar cada una de la supervisión, que es cómo se realizan cada uno de esos elementos. Ahora vamos a definir qué son los estados financieros, que es muy importante para cada uno de estos elementos dentro de la parte de emprendimiento, teniendo en cuenta la parte productiva y la parte de planeación y administración dentro de una empresa. Para una empresa, entonces, los estados financieros podemos decir que son tabulaciones en el cual forman el nombre de cantidad diverso según los recursos expresados en dinero y derivados de registros que reflejan la fecha, corte, recopilación, clasificación, resumen final de los datos contables. En esta constituye la revelación de la información financiera del ente. Para construirlo requerimos de una información de saldos contables durante el periodo del proceso, es decir, que esos estados financieros se surten bajo un número de transacciones o ejercicios en el cual tenemos dentro de nuestro periodo contable, ¿sí? Para esos estados financieros, entonces decimos que los saldos se deben de constituir mediante unas cuentas contables. En cuanto a la cuenta contable fundamental, podemos encontrar las cuentas de balance, las cuentas de resultados, podemos encontrar cuentas de costos. En este caso vamos a mirar la naturaleza de cada una de las cuentas. En cuanto a ello, miramos que está la cuenta de activos, gastos y costos, como logramos verlos aquí. En cuanto a la cuenta de activos, gastos y costos, tiene una naturaleza de débito. Sí, todas siempre va a ser de naturaleza de débito, es decir, que van a ser, se va a originar y van a aumentar siempre en el débito. Y por el contrario, van a disminuir o se van a acreditar siempre en la parte del crédito. Ahora, en cuanto a los pasivos, patrimonios e ingresos, siempre lo vamos a determinar nosotros, entonces que va a ser su naturaleza crédito, es decir, que van a ser acá en el crédito, se va a originar acá, va a aumentar acá y va a disminuir en el débito, o se extingue o se cancela en el crédito. Sí, entonces miramos que acá tenemos las cuentas de activos, que es una cuenta de balance, la cuenta de gastos, que es una cuenta de resultado, y la de costos, que es cuenta de resultado, pasivo, que es una cuenta de balance, y patrimonio, que es cuenta de balance, e ingreso, cuenta de ingreso o estado de resultado. En cuanto a la educación de los saldos, obedece a los siguientes elementos. Podemos también determinar nosotros que esas cuentas, las de activos y pasivos y costos, siempre van a ser cuentas de inversión que hacen parte del uso y la aplicación de los recursos económicos. Sin embargo, lo que son los pasivos, patrimonio y los ingresos, va a ser parte de la financiación de la empresa, en el cual nos determina la parte de su origen, de los recursos y las fuentes de ese ente económico. De acuerdo a las normas internacionales, los estados financieros fundamentales tenemos los siguientes. Tenemos el estado financiero. Entre el estado financiero está el estado de situación financiera, que es el mismo balance general. Ahora con normas internacionales cambia el nombre. Tenemos el estado de resultado integral, que anteriormente llamamos estado de ganancias y pérdidas. Tenemos estado de cambio del patrimonio, estado de flujo de efectivo. Y al finalizar encontraremos acá políticas contables, que son las mismas notas de los estados financieros. Bueno, entonces según eso podemos decir que el balance general o estado de la situación financiera se divide en activos, pasivos y patrimonios. Y los estados de resultados o estado de resultado integral está dividido en gastos e ingresos.
En cuanto a ese estado financiero, podemos determinar entonces, como les digo, acá tenemos el estado de flujo de efectivo, que es el que surte la parte de los activos y otros elementos, y el estado de cambio del patrimonio, que es el que surge la parte del patrimonial, ¿sí? Que veremos más adelante. Pero la finalidad de estos estados financieros constituyen una presentación estructurada de la situación financiera y los resultados del periodo de una acumulación de compensación resultante de las transacciones llevadas a cabo de la empresa. Su propósito general es asumir la información acerca de la situación del desempeño financiero, así como el flujo de efectivo que sean útiles para la toma de decisiones. Frente a eso podemos determinar nosotros que para poder nosotros establecer un estado financiero o conocer su característica o componente de cada uno de ellos, en este caso vamos a mirar que está conformado en cuatro elementos fundamentales, lo que es el encabezado, el cuerpo central, el cuerpo central, la firma y las notas de los estados financieros. En cuanto al encabezado, siempre vamos a identificarlo con el ente económico, que está dividido en el nombre, el NIT, el tipo de sociedad que se maneja. En cuanto al periodo, hemos de representar qué periodo vamos a evaluar o qué periodo tenemos dentro del proceso, o el corte o el lazo de ese periodo. En cuanto a la expresión y cifra de moneda funcional, aquí tenemos que estar representada de acuerdo a la moneda que esté manejando el país, sea peso, dólar, euro o libra esterlina u otro tipo de moneda. Y abajo miramos que es el tipo de estado financiero. Puede ser un estado básico, lo consolidado o el propósito general, de acuerdo al estado financiero que vamos a realizar. Ahora, en cuanto al cuerpo central, decimos que en cuanto al estado financiero podemos encontrar nosotros que se reflejan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Sí, de acuerdo al estado financiero que vamos a establecer nosotros. Y se refleja bajo un ciclo contable y una norma técnica. Entre las normas técnicas tenemos lo que es el reconocimiento, procesamiento, evaluación y medición, que son principios que en el cual nos ayuda a establecer una forma prioritaria para hacer ese estado financiero mediante una norma técnica o principios generales de contabilidad. En cuanto a la información cuantitativa y valor numérica, encontramos acá esta información cuantitativa que va a ser, sabemos que debe ser de una forma numérica y cuantitativa en ese orden de ideas, ¿sí? En cuanto a la firma de esos estados financieros, es importante tener claro que cada una de sus rúbricas o señal hace parte, debe firmar el representante legal, el contador, el revisor fiscal, si se requiere revisor fiscal, y debe ser identificado mediante la cédula, tarjeta profesional del contador como tanto revisor fiscal. Además, debe hacerse una precisión de lo siguiente. Debe indicarse las notas que van acompañadas a cada uno de los estados financieros, como tanto la firma del contador representante legal con su certificación en el cual va dirigido, sea a los accionistas o a la junta de socios o a quien corresponda. En cuanto al revisor fiscal, es importante en el cual él debe emitir un llamado dictamen, debe dictaminar los estados financieros si es obligado mediante la sociedad que tiene. En cuanto a las notas financieras, es importante tener claro que las notas financieras de los estados financieros, ahí encontraremos nosotros cada uno de los elementos de ellos, ¿sí? Estructurados. Es decir, ahí debemos de tener cada uno de los elementos de los estados financieros que vamos a realizar. Pero definiendo cada uno de esos elementos, podemos decir que la situación financiera está dividida en activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Sabemos que los activos de nuestra manera son esos bienes que nosotros necesitamos para poder establecer o hacer una actividad dentro de una empresa. Los pasivos son obligaciones financieras y el patrimonio es esa diferencia entre el activo menos el patrimonio que es representado como un aporte social dentro de la empresa. Podemos notar aquí entonces que dentro de la situación financiera tenemos los activos corrientes y los no corrientes. Los activos corrientes son los que están a corto plazo y los no corrientes son los que tenemos a largo plazo. Los pasivos corrientes son esas obligaciones a corto plazo y los a largo plazo que son corrientes en este caso. Y el patrimonio dice que en una clasificación propongo también dividirlo nosotros como aportes sociales, superávit, reservas legales y otro tipo de patrimonio. Ahora, en cuanto a la situación, esta es la situación financiera o balance general. Podemos decir que realmente es la liquidez que tiene la empresa, en qué velocidad se maneja la empresa, los recursos rápidamente se convierten en dinero, o es la capacidad de intercambiar ese activo en recursos económicos. En cuanto al estado de la situación financiera o balance general, cuando lo vimos por liquidez lo podemos dividir de la siguiente forma: activos corrientes, activos no corrientes, pasivos circulantes, pasivos no circulantes, patrimonio, en el que tenemos el capital social y el superávit. En la parte de la liquidez miramos que va a ser inverso. Primero va a ir lo que es la parte no corriente, es decir, a largo plazo, luego a corto plazo,
el capital social, que está como el capital social, y los superávits y los pasivos, que inicialmente serían los pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo, que serían los últimos. Aquí podemos determinar un ejemplo de lo que es un estado financiero. Aquí notamos que tenemos los activos circulantes, que son esos los activos corrientes, que tenemos aquí divididos los activos no circulantes, que son los a corto plazo, los activos diferidos, el total de activos, los pasivos a largo plazo, los pasivos a corto plazo. Aquí tenemos una subdivisión también de lo que es el capital social, y al finalizar miramos que debe haber una partida doble. Lo mismo que ingresa debe ser lo mismo que debe salir, teniendo en cuenta la suma de los pasivos más el patrimonio. Miramos que la suma del pasivo más el patrimonio nos tiene que dar lo mismo que en los activos. ¿Ok? Entonces podemos notar nosotros que los estados de resultados integral, lo que nos muestra un desempeño de la entidad y la generación de la utilidad, en el cual nos genera una ganancia o una pérdida en un periodo, normalmente desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo. Eso es lo que nos muestra este resultado integral. ¿Sí? En este estado es muy dinámico porque nos muestra la consolidación de todos los movimientos que tuvimos durante el periodo o durante el año, pues actividades extraordinarias. En cuanto a estos estados de resultados integrales, podemos determinar que hay ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Los ingresos operacionales son lo que hacen parte de la actividad principal de la empresa, y los no operacionales son las actividades extraordinarias de la empresa. De igual forma, miramos que también hay ingresos operacionales como ingresos no operacionales. Los ingresos operacionales son lo que hacen parte a la actividad fundamental de la empresa, ¿sí? Son esos gastos generales o erogaciones de acuerdo a la actividad de la empresa. Y los no operacionales, lo que son erogaciones en el cual no son directamente del producto. Y al finalizar vamos a conseguir si hay una utilidad o una pérdida frente a ello. Aquí podemos mirar un ejemplo nosotros, los ingresos ordinarios menos los costos de venta nos dan una ganancia de pérdida bruta menos los gastos operacionales, que están divididos en gastos administrativos y gastos de venta. Eso nos va como resultado lo que son las ganancias y pérdidas del ejercicio, pérdidas, más esos ingresos menos los gastos no operacionales nos van una ganancia y pérdida antes de impuestos. Luego de restar esos impuestos nos va a dar lo que es la ganancia neta. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos del flujo efectivo que es otro estado financiero, hay tres factores fundamentales. Es el tema de la operación, la inversión y la financiación. Cuando hablamos de la operación, son las transacciones o hechos económicos frecuentes que son necesarios para llevar a cabo la razón de la misión de la empresa para poder funcionar en una condición de normalidad. ¿Sí? Ahora, esa inversión puede aumentar bajo la capacidad de la infraestructura de venta de activos fijos o intangibles, y se debe transformar mediante transacciones hechas económicas poco comunes, mediante una financiación o deuda que nos ayuda a financiar el capital y las acciones de todos ellos para realizar un patrimonio. Otro estado financiero muy importante es el estado de cambio de patrimonio. El estado de cambio de patrimonio lo que nos ayuda a nosotros a diferenciar esos son esos cambios que han habido frente al patrimonio dentro de un periodo y otro periodo. ¿Ok? Y para finalizar, notamos lo que son las notas de los estados financieros. Esas notas de los estados financieros son cada uno de las transacciones que realizamos nosotros dentro de nuestro ejercicio contable, en el cual debemos de especificar cada una de esas transacciones nosotros de una forma más clara, de una forma cualitativa de esas transacciones que realizamos nosotros. Estimados estudiosos, no siendo más, nos veremos en una nueva oportunidad. ¿Alguna duda me pueden escribir? Nos veremos en nuestra próxima actividad entonces.